Buenas noches, seguimos con ustedes en en Contexto. Nos queda un bloque nada más, José Antonio y Alfonso. Quizás para beneficio de la audiencia pudiéramos simplemente comentar de qué partes concretas entonces se compone esta evaluación. Decías que eran dos partes, una cuantitativa, una cualitativa. No sé si pudieran describir con muy esquemáticamente, pero completo, porque al final, como decías, es un esfuerzo colegiado, no es un esfuerzo de 2 o 3 personas, es una cosa mucho más amplia. No sé, José Antonio, si quieres. Sí, la primera parte, lo que se hace es que un grupo de analistas analizan permanentemente, asisten a las sesiones públicas del Congreso, revisan la página de transparencia, están en un proceso permanente de recopilación de información de un periodo determinado. Toda esa información se sistematiza, se organiza y se pone a disposición de los expertos de las 3 instituciones. Es lo que vamos a hacer en este momento. Es decir, donde nosotros vamos a hacer esta primera evaluación de la información que han recopilado los analistas. Entonces, de esa información que se somete también a un proceso estadístico para ver tendencias, para medir desempeños, para ver comportamientos de las distintas fuerzas políticas y de los distintos legisladores, una vez que se ha sistematizado, entonces pasamos a la segunda parte, que ya es la evaluación de los productos de esa legislatura, que son las leyes. Ese proceso de revisar qué leyes se van a evaluar es un proceso colectivo, interinstitucional, que realizamos los representantes de las 3 instituciones, la Ibero, la UPAEP y la BUAP, para poder entonces hacer la convocatoria de los evaluadores por las diferentes áreas, ¿no? Sí, esa parte es muy importante, ¿no? Porque, digo, obviamente durante todo el año se generan distintas leyes, diversas leyes, sería pues imposible analizar todas, ¿no? Entonces en primera instancia este cuerpo colegiado entre las 3 instituciones el que va a decidir de alguna manera objetiva también, incluso participando con algunos académicos de las instituciones, un preanálisis de cuáles podrían ser las leyes más importantes, más relevantes para el Estado, elegir unas cuantas de ellas y convocar a los evaluadores. Estos evaluadores van a tener entonces la posibilidad en un ejercicio pues colegiado también, totalmente autónomo, en el cual básicamente cada uno va a expresar libremente su opinión acerca de la calidad de la ley que se produjo, y al final de este proceso, después de una discusión rigurosa, se va a generar pues una calificación, tal como que se venía haciendo para una legislación específica, y esa se va a publicar en conjunto con toda la retroalimentación y todo el diagnóstico que se pudo hacer por parte de los especialistas, e incluso las opiniones que pudieron haber tenido en puntos específicos, pero también las recomendaciones. En ese sentido, este es un ejercicio que sí sirve para la ciudadanía, pero también sirve para los propios legisladores. Claro. Yo creo que es muy importante que el legislador encuentre en estos ejercicios una oportunidad de mejora, una oportunidad para poder ver cuál ha sido el desempeño como grupo y de forma individual, como grupo y como legislación y como poder legislativo, para poder mejorar, ¿no?, esta institución que es fundamental en la democracia en la cual vivimos. Entonces, básicamente este segundo ejercicio es un ejercicio de evaluación riguroso, colegiado, diverso, plural, ¿no?, en el cual básicamente se encuentran y vamos a procurar, y se procura siempre, como siempre se ha hecho, que se tengan distintas opiniones plurales, ¿no?, de distintas fuentes académicas, expertos en gobierno, expertos en estudios específicos, para que pueda tener pues esta crítica, esta calificación, esta evaluación, un sentido y una fuerza que pueda ayudar pues básicamente al legislador y a la propia ciudadanía, para que pueda pues básicamente ellos opinar, porque ellos finalmente tienen la última palabra, los ciudadanos, ver qué tan fuerte es su poder legislativo y si está cumpliendo o no con las 3 funciones que le encomendó su voto. Bueno, el puro hecho de ser sujeto de una evaluación, por ejemplo, el Poder Legislativo,
debería de mandar un mensaje de que pues, es muy importante. Digo, si no, pues son pocos los recursos que existen y por qué evaluar eso y no otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, en principio, el mensaje que estaría mandando es ese, porque interesa el que haya un poder legislativo que cumpla con sus funciones, que pueda ser contrapeso del poder ejecutivo, que sea garante de los derechos de la propia ciudadanía, que lleve y que discuta aquellos temas que a la ciudadanía le preocupan. Entonces, en realidad, uno vería que, digamos, no es gratuito el que se esté evaluando el poder legislativo, sino que al revés, tiene muchísima importancia, pero que, como hemos dicho, lamentablemente en muchos de los estados de la República, pues no ha llegado a ser lo que debería de ser. No sé cómo ven ustedes esta parte. Sí, por supuesto. Yo creo que los procesos de evaluación en una democracia se dan en todos los niveles y en todos los órdenes. Es decir, no debe causar malestar el hecho de que se evalúe al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Hay muchas formas actualmente que la propia legislación establece para evaluar políticas públicas, evaluar finanzas públicas, evaluar rendición de cuentas. Yo creo que eso es parte inherente de un proceso democrático, ese proceso permanente de evaluación. Los profesores somos sujetos de evaluación, las universidades somos sujetos de evaluación. Entonces, ¿por qué no evaluar a los órganos de gobierno? Y el otro aspecto importante, en las evaluaciones muchas veces se dice, es que ¿con qué metodología lo hiciste? Es decir, la metodología que se está utilizando es una metodología universalmente conocida y aceptada en términos de políticas públicas, y en la medida en la que la gente lo vea, como bien dice Alfonso, como un proceso de mejora, como un proceso que quiere coadyuvar, ¿no? No calificar, no cuestionar. También tenemos que avanzar mucho en estos aspectos de tolerancia, ¿no? Qué bueno que me digan cómo me ven, ¿no? Porque de esa manera puedo mejorar. Pero si lo veo así como algo ofensivo, como algo negativo, pues entonces nunca voy a mejorar, ¿no? No, sí. Entonces, yo creo que es importante que nuestra democracia empiece a madurar en esos términos. Qué bueno que haya evaluaciones, qué bueno que la ciudadanía tenga estos elementos. No es lo único, ¿no? Es una contribución y en esa medida, pues entonces maduramos como ciudadanos, los medios tendrán más elementos para debatir, los legisladores para mejorar, y eso pues finalmente es una contribución a la calidad democrática del país. Claro. Entonces tú ves que la actitud, digamos, la posición que tengan los propios legisladores y las autoridades de los legisladores, al final los presidentes de los grupos parlamentarios, que realmente pues lo tomen como eso, como un mecanismo de mejora, ¿no? Sí. No siempre pasa, lo hemos visto y a veces pues tienden a descalificar la labor que se ha hecho, digamos, quienes han sido evaluados. No es fácil tampoco ser evaluado, pero como dices, José Antonio, pues al final de cuentas es un eslabón básico de la democracia, del proceso democrático, la gestión democrática que decías, ¿no? O sea, no solamente es, hay que manejar, hay que llevarla, hay que ejercerla. Porque aquí al final también ves, digamos, si el Poder Legislativo local no está haciendo, o no hace su trabajo adecuadamente, pues es también, ¿cómo ponerlo? La población y la gente de cierta localidad pues se siente más en la indefensión, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Mira, tenemos un dato que está en todo el debate público en este momento. Se espera un gran nivel de abstención en las próximas elecciones intermedias, en las elecciones para diputados federales, que es un reflejo de que la gente no está confiando en la labor legislativa. Dice, ¿para qué voy a votar si al final de cuentas se va a escoger a la persona que no me satisface o que va a realizar un trabajo legislativo? Entonces, esta es una forma de recuperar la confianza. Claro. En la medida que la sociedad vea que los legisladores están respondiendo a lo que plantearon en sus campañas, pues en esa medida se verá que sí hay una correspondencia y una auténtica representatividad. Entonces, yo creo que esa es una señal bien clara de que el Poder Legislativo no está cumpliendo con las expectativas de la sociedad. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Tenemos que irnos ya para despedir el programa. Yo quisiera
agradecerles muchísimo a Alfonso Mendoza, de parte del UPAEP, a José Antonio Meyer, de parte de la BOAP, y bueno, y en ausencia a Lilia Vélez. Y también quisiera yo agradecerles, y si ustedes me lo permiten, a los rectores de estas 3 instituciones, quienes están tomando el reto y quienes han delegado en ustedes esta labor, pero al final de cuentas, pues bueno, estamos viendo que la sociedad civil también se está moviendo, ¿no? Y está aportando. ¿Algún último detalle? Tenemos 10 segunditos. Alfonso, estamos... Yo agradezco al CEI esta oportunidad, este cambio de estafeta, que creo que va a ser un reto muy importante para las instituciones y para la sociedad en Puebla. Yo invitaría a la sociedad a que le dé seguimiento al trabajo que se va a hacer en los próximos años, porque es ahí en donde ellos van a poder ver el reflejo, ¿no?, de la actividad del Poder Legislativo, de si sus legisladores y si el Poder en su conjunto está respondiendo a sus expectativas, si tiene o no más elementos para decepcionarse o para poder creer, ¿no? Una respuesta positiva por parte de los integrantes del Congreso, de los propios diputados y de la propia institución puede ser muy bueno. Claro. Yo solamente que la ciudadanía debe estar segura de que este trabajo se va a hacer con el mayor rigor, con la mayor profesionalismo, sin ningún interés político en particular, simplemente en poner en la mesa los resultados para que se discutan, para que se debatan y para que podamos tener una mayor calidad democrática. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Antonio Meyer. Alfonso Mendoza, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también les agradecemos enormemente su atención y les invitamos a la próxima sesión de CEI en Contexto. Buenas noches.